Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, en esta clase vamos a ver lo que son funciones, vamos a ver principalmente los tipos de funciones y pues vamos a iniciar claramente con qué es una función. Pues básicamente una función es una maquinita en la cual yo introduzco valores y me arroja valores, básicamente es como un horno. Entonces meto los ingredientes y justamente me sale algo ya preparado. Entonces, lo que nosotros metemos a la maquinita es lo que se conoce como el dominio de la función, es decir, lo que le podemos meter a la máquina. Muchas veces, dependiendo del tipo de función que tengamos, podemos meter o no valores, ¿listo? Y vamos a llamar imagen justamente a esos valores que salen de la máquina. Entonces vamos a pensar una función como una pareja ordenada en la cual, como un conjunto de parejas ordenadas en la cual meto un valor, por ejemplo el 2 a la maquinita, me arroja un 4, ¿listo? Y esto es una pareja ordenada que la puedo graficar en plano cartesiano. Entonces, si meto 2 en la máquina, me va a salir 4. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es el gráfico de una función? Pues no es más que unir todos esos punticos, todos esos valores del dominio, evaluarlos en la función, que es meterlos a la máquina, y el valor que nos arroje lo graficamos. Y así es como vamos construyendo principalmente una función. Una función es más que una máquina. Dominio, lo que entra, imagen, lo que sale. Entonces, pero hay dos condiciones que tiene que cumplir una relación para ser una función. Básicamente, pues una relación es asignarle a un valor otro. Esa es una relación. Entonces, para que una relación sea una función, tiene que cumplir dos cosas. Primero, cada elemento del dominio debe tener imagen. Es decir, no puede pasar que yo meto el 2 a la máquina y no sé cuánto no tiene imagen. Es decir, no va a salir nada. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Pues simplemente el 2 no lo pongo en el dominio de la función, porque pues no sé cuánto vale. Entonces, un ejemplo es la función 1 sobre x. Entonces, como por ejemplo, yo no puedo evaluarla en 0 porque esto me da 1 sobre x, 1 sobre 0 y todo el número divide entre 0, pues no está definido. Entonces, ahí qué pasa? Ese valor pues lo excluimos del dominio, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del dominio de funciones, básicamente es qué valores podemos meter ahí. Entonces, primera condición para que algo sea una función, cada elemento del dominio debe tener imagen. Y la segunda es que cada elemento del dominio tiene imagen única. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no pueden meter el 2 a la máquina y una vez le sale 4 y después le sale 6. Es decir, solo puede tener una imagen. Es decir, ustedes meten un valor a la máquina y siempre les arroja el mismo valor. Y ese valor es único. ¿Listo? Es decir, si meten el 2 no puede salir al mismo tiempo 4 y 6. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una primera forma para detectar si una función es una relación es o no función, o una gráfica es o no función, por ejemplo, está acá, es trazando una recta vertical. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a trazar esta recta vertical, y como ven, cortan dos puntos. Entonces, resulta que cuando trazo esa recta solo puede cortar en un punto, porque por definición de función, un valor del dominio solo puede tener una imagen. En este caso, digamos, este valor del dominio tiene esta imagen de acá y esta imagen de acá. Entonces no sería función. Entonces son las dos cosas que tiene que cumplir una relación para ser función. Tiene que, cada elemento del dominio tiene que tener imagen, y segundo, cada elemento del dominio debe tener imagen única. Es decir, no puede tener dos imágenes. ¿Listo? Entonces, pues nosotros usamos expresiones algebraicas para mostrar cómo obtener las imágenes, porque pues acá no sabemos, digamos acá el 2, el 4, el 3 y el 9 podemos sospechar que es elevado al cuadrado. Entonces, pues en vez de utilizar las máquinas, nosotros utilizamos las expresiones algebraicas para saber el valor de lo que va a salir de acuerdo al valor que metamos. ¿Listo? Entonces, para eso utilizamos expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, el primer paso para escribir una función es nombrar la función. Entonces, por lo general se pone la letra F, G, H, puede ser cualquier letra. ¿Listo? Entonces, como ven, tenemos esta maquinita en la cual meto el 2 y me sale el 4. Meto el 3 y sale el 9. Meto el 5 y sale el 25. Entonces, podemos sospechar que lo que hace la máquina es tomar el número y elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar a esa maquinita la función f. Entonces, ¿qué significa esta notación cuando tengo f? Esto se lee f de x es igual a x al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué significa? Primero, primera letra es el nombre de la función. Entonces, esta función se va a llamar f, no es la función f de x, sino se llama la función f. Entre paréntesis se pone la variable de la cual depende. Es decir, si va a trabajar con x, pues va a ser f de x. Si va a trabajar con t, f de t. Y esta acá es la relación que me permite ver cómo hallar las imágenes de esa función. ¿Listo? Entonces, esto también se puede dar como la imagen de x por la función f. ¿Listo? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, g de x igual a x al cubo menos 2. ¿Qué quiere decir? Que la función se llama g, trabajo con la variable x, y como ven, por eso, pues aquí cuando yo determino cómo hallar esas imágenes, utilizo x. Si fuese t, pues pongo t. ¿Listo? Entonces, en este caso, si yo quiero obtener, por ejemplo, g de 2, que esto es a lo que nosotros llamamos evaluar, que simplemente
ver qué valor va a tener la imagen cuando meto 2. Entonces sería 2 al cubo, que es 8, menos 2, esto me da 6. Entonces, la imagen de 2 es 6. La imagen de 2 por la función g es 6. Otro ejemplo, tengo la función L que depende de x y va a ser x a la 4 menos x al cubo menos 2x. Otro ejemplo, tengo la función h que depende de t, entonces va a ser h de t igual a t menos 1. ¿Listo? Es la función h que me da la imagen de t. ¿Listo? En este caso es t menos 1. Entonces, por ejemplo, si quiero hallar la imagen de 2, entonces esto se simboliza así, h de 2, y entonces pues simplemente reemplazo t por 2, 2 menos 1, me da 1. Entonces h de 2 vale 1. Entonces podríamos decir la imagen de 2 por la función h es 1. Y por ejemplo acá tengo y de x igual a logaritmo en base 2 de x. Como ven, trabajo con x, luego aquí la función va a estar determinada por x. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Nosotros al graficar podemos graficar una función no es más que graficar el conjunto de todas las parejas ordenadas, es decir, de todos los posibles valores del dominio, los evalúo y uno todos esos puntos. Eso es graficar una función. Y por facilidad, en vez de utilizar esta notación de y de x o t de x, pues utilizamos y igual al logaritmo en base 2 de x, porque recordemos que el plano cartesiano tiene eje x y eje y. Entonces, pues x va a ser los valores que le metemos y y vamos a llamar a la imagen de esos valores. Entonces, cuando vean una función, pueden encontrar las dos formas. O de la forma completa, que es el nombre de la función, la variable de la cual depende y cómo se escribe o cómo se halla la imagen de esos valores del dominio, ¿listo? O pueden encontrarla simplemente como y igual y la función, ¿listo? No tiene nombre específico, sino simplemente cuando vean algo que es y igual, eso es una función. Lo que les dicen es que ahí llaman a la función y porque pues, justamente la imagen, nosotros como la graficamos en el eje y, ¿listo? El dominio en el eje x, es decir, el dominio siempre son los valores horizontales y la imagen los valores verticales. Listo, entonces, ¿qué significa evaluar una función? Como venimos hablando, consiste simplemente en reemplazar la variable por el número que nos den. Entonces, si tengo la función f, que depende de x, listo, y la regla para obtener la imagen es x menos 1, y me piden f de 2, pues ¿qué es? Simplemente reemplazo la x por el 2. Entonces, 2 menos 1 es 1. Entonces, la imagen de 2 por la función f vale 1. Por ejemplo, f de 3, ¿qué significa? Significa, quiero hallar la imagen cuando x vale 3, pues reemplazo simplemente x por 3, me queda 3 menos 1 es igual a 2, entonces la imagen de 3 por la función f va a valer 2, ¿listo? Entonces aquí se puede decir cómo evaluar la función en 2 y aquí voy a evaluar la función en 3. ¿Listo? Tomemos otro ejemplo. Tengo la función g que depende de x y la regla de asignación está acá, menos x al cuadrado más 3. Es decir, si yo quiero hallar la imagen de un valor del dominio, pues simplemente reemplazo aquí. Entonces, si quiero hallar g de menos 1, pues reemplazo. Ya recuerden que cuando tienen un menos antes de una expresión, ese menos va por fuera de la expresión, ¿listo? Entonces, menos x al cuadrado, menos 1 al cuadrado me da 1 más 3. Y menos 1 más 3 me da 2. Entonces, g de menos 1 vale 2. Y ahora g de 3. Entonces, 3 al cuadrado me da 9 más 3. Entonces, menos 9 más 3 me da menos 6. Listo. Eso significa evaluar una función. Evaluar una función no es más que reemplazar el valor que aparece entre paréntesis. Listo, no es más que eso. Entonces, ¿cómo identificamos si una gráfica es una función? Como les dije, una función tiene que cumplir dos condiciones. Primero, cada elemento del dominio tiene imagen, es decir, que no podemos encontrar huecos, es decir, no podemos tener acá huecos en la función, eso pues no sería una función. Y la segunda cosa es que cada elemento del dominio solo puede tener una imagen, lo que se traduce en que si yo trazo una recta vertical solo puede cortar un punto, porque si corta dos puntos, pues quiere decir que ese valor de x, donde trazo la recta, va a tener dos imágenes. Entonces, por ejemplo, si trazo una recta vertical, acá tengo 1, 2, incluso tengo 3 intersecciones, es decir, que esto no es una función, porque digamos que el valor que hay acá es 2, entonces 2 tendría 3 imágenes, 0, por ejemplo, 1 y menos 2. Entonces, no, eso no puede pasar, porque meto a la maquinita el 2, ¿y qué me pasa? Me va a sacar 3 valores, me va a sacar 1, 0 y menos 2. Entonces no se puede. Listo. Y esta sí sería una función porque cada vez que yo trazo rectas verticales solo va a cortar en un punto. ¿Listo? Esa es la definición de función. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con evaluar funciones. Entonces dice lo siguiente. Si h de x, entonces ¿qué significa eso? Significa la función se llama h y depende de x. Entonces como ven acá, aquí no se ve muy claro, aquí me dice k por x más 1. ¿Listo? Entonces, primero me dice que k es una constante, es decir, que yo no conozco el valor de k. Pero ya me dan una pista, y es que cuando evalúo la función en 100 me da 10,94. Entonces, ¿qué significa evaluar la función en 100? Pues simplemente reemplazo x por 100, entonces sería 100
por K, pues no sé cuánto vale K, más 1, tiene que valer 10,94 justamente, ¿no? ¿Listo? Esa es la definición de evaluar la función. La función vale esto, la evalúo en 100, pues es simplemente reemplazar x por 100 y aquí me dicen que si la evalúo en 100 me da 10,94, entonces obtengo esta igualdad de K. Y aquí puedo despejar K. Entonces 100K va a ser igual a ese 1 que está sumando, voy a pasarlo a restar, entonces me queda 9,94. Listo. Y como necesito la K, pues ese 100, voy a pasar a dividirlo, entonces me queda 9,94 dividido entre 100. Y recuerden que dividir entre 100 no es más que correr la coma tantos lugares como ceros tenga hacia la izquierda. Entonces corro un lugar por acá. Listo, tengo que agregar un 0 para correr otro. Entonces va a ser 0,0994. Listo. Y aquí puedo comprobar, si multiplico por 100, que es correr hacia la derecha, me da el número de arriba. Listo. ¿Y ahora qué me piden? ¿Cuánto vale h de 10? Pues para hallar h de 10 ya tengo que tener la constante. Entonces pues ya sé cuánto vale la constante. Entonces ya sé que h de x va a valer K, que es 0,0994 multiplicado por X más 1. ¿Sí, más 1? Sí, más 1. Listo. ¿Y qué me piden hallar? Me piden hallar H de 10. Pues, ¿qué significa? Reemplace la X por el 10 y vamos a ver cuánto nos da. Entonces, esto me quedaría 0,0994 multiplicado por 10. Listo. Más 1. Entonces, recuerden que multiplicar por 10 no es más que correr la coma tantos lugares como ceros tenga el número, o sea, la potencia de 10 hacia la derecha. Entonces, como hay 1, corro una coma hacia la derecha. Entonces me queda como 0,994 más 1. Y pues, ¿qué pasa acá? Pues este 0,0 pues se puede escribir simplemente como 0,994 más 1. ¿Listo? Y aquí pues voy a sumar así directamente, pero si se les dificulta, pues pueden hacer la operación con decimales. Listo, 1,994 me da. Listo, entonces H10 va a valer 1,994, por lo tanto la respuesta correcta es la A. Estamos a uno un poquito más complicado, dice lo siguiente. Si f de A, entonces, ¿qué es? La función f, ¿con qué letra va a trabajar? Con la A, con la variable A. Entonces, como ven, por eso aquí la regla de correspondencia, o sea, la regla que me permite hallar las imágenes de esta función, va con la letra A. Y ahora, ¿qué pasa acá? Tengo una f mayúscula, que nuevamente es una función, pero como ven aquí tengo dos letras, es decir, que es una función de doble entrada, o sea, es una función de dos variables. Por eso, como ven, aquí la regla de correspondencia que me permite hallar las imágenes depende de dos cosas. Entonces, me piden el valor de f de menos 2, f de 1. ¿Listo? Entonces, pues eso sería básicamente reemplazar, aquí me dice la regla, f de a, b es dos veces el primero, entonces sería el menos 2 por 2 más el segundo, el al cuadrado. Pero pues yo tengo que hallar primero cuánto vale y evaluarlo en 1. Entonces si le evalúo en 1, pues reemplazo a por 1, me queda 1 más 1, que es 2. Es decir, que esta arriba, pues simplemente va a ser la función f mayúscula evalúa en menos 2,2. Listo. Entonces, pues evalúo. Entonces me dice, si tengo la función f mayúscula, entonces es el primero por 2, entonces me da menos 2 por 2 más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, menos 2 por 2 me da menos 4. Y 2 al cuadrado me da 4. Entonces, esto me da como resultado 0. ¿Listo? Entonces, como ven ya, ustedes pueden identificar el nombre de la función, la variable con la cual trabaja y la regla con la cual vamos a obtener las imágenes. Eso es lo principal. Y si bien dos letras dentro de una función, pues quiere decir que es una función con doble entrada, dos variables, ¿listo? Entonces vamos a iniciar los tipos de funciones. Entonces aquí, de acuerdo a las propiedades que tienen, a las gráficas, entonces vamos a ver los diferentes tipos de funciones que existen. La primera que vamos a ver es la función lineal, que básicamente son las rectas. Entonces, estas se componen de dos partes principales. Tenemos la pendiente, que es básicamente me va a decir qué tan inclinada está, y el punto de corte con el eje Y, que lo vamos a llamar B. ¿Listo? Y básicamente me dice por dónde pasa en el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico vemos que la recta pasa por el eje Y en 2. Entonces, el punto de corte con el eje Y pues va a ser 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la pendiente. Entonces, como vimos, la pendiente es qué tan inclinada está. Entre más grande sea la pendiente, más inclinado va a estar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si construyo esta pendiente acá, esta pendiente va a ser mayor que esta porque está más inclinada. ¿Listo? Es decir, es más difícil subir, pueden pensarlo así. Entonces, primera cosa sobre la pendiente es si es positiva va a tener esta forma y si es negativa va a ir así hacia abajo. Entonces, pueden pensarlo como que esto es un tobogán. Y ahí pueden ver cuando la pendiente es positiva y negativa.
¿Listo? Entonces ya, después de conocer las partes de que tiene la ecuación de la recta, pues vamos a pasar a lo que es su ecuación. Entonces su ecuación se escribe de la siguiente manera: y es igual a mx más b. Esto es lo que se llama la ecuación canónica, que recuerden cuando vimos secciones cónicas, canónica significa que es la forma más fácil de graficarla. ¿Listo? Y de hecho, siempre que vayamos a graficar algo, toca dejarle en su ecuación canónica, que por lo general va a ser y igual a tal cosa, porque como vimos y, me permite sacar la imagen de una función, entonces graficarlo. Entonces, la forma de escribir la ecuación de la recta es y igual a mx más b, donde m es el valor de la pendiente, x es la variable y b es el punto de corte con el eje y. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo hallamos la ecuación de una recta, dependiendo del caso que tengamos. El primer caso es que tengo, vean, la pendiente y el punto de corte. Entonces, si la ecuación es y igual a mx más b, pues simplemente, si me dan la pendiente y el punto de corte, pues es simplemente reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? En este caso me dice que vale 4 por x, que es la variable, más el punto de corte. ¿Cuánto vale el punto de corte? 2. Es decir, que aquí la recta va a pasar aquí por 2. ¿Listo? Como es pendiente positiva, va a ser algo de este estilo. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cómo graficar rectas con mayor precisión, pero lo importante es que entiendan con los valores que nos dan cómo obtenemos esa ecuación de la recta. ¿Listo? Y de hecho, esto también podemos pasarlo a la ecuación general. Recuerden que cualquier ecuación general es que está igual a 0. Entonces, pues este y que está sumando lo paso a restar, entonces me queda 4x menos y más 2 igual a 0. Esa sería la ecuación general de una recta. Y si quieren graficar algo, pues siempre despejen la y, ¿listo? Y obtienen la canónica. Listo, entonces vamos a ver más ejemplos. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de recta cuando la pendiente vale menos 3 quintos y el punto de corte con el eje y es 7? Entonces, recuerden que este punto de corte, como justamente es el punto en el cual corta la gráfica, el eje y, pues va a tener coordenadas 0,7. Porque pues si hacemos la gráfica, el punto 0,7 está por acá y básicamente la recta va a pasar por ahí. ¿Listo? Siempre que les den el punto de corte, técnicamente ya van a obtener también un punto fijo, que va a ser 0, el valor del punto de corte. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de la recta? Entonces sería pendiente, que vale menos 3 quintos, es decir que, como dice aquí como grafique aquí, va a ser hacia abajo, porque es negativo. Entonces recuerden, positivo, recta positiva y pendiente negativa. Pendiente positiva, pendiente negativa. Pueden pensarlo como que la negativa es tobogán, básicamente. Listo. Entonces ponemos la variable, la pendiente por la variable y le sumamos el punto de corte. Entonces esta va a ser la ecuación de la recta. Si nos dan la pendiente y el punto de corte. ¿Cómo podríamos pasar de esta a la general? Pues como necesitamos todo en un solo renglón. Listo. Entonces pues el primer paso es que nos toca deshacernos de este denominador. Entonces podemos sumar este con este, aplicando pues carita feliz. Entonces me va a quedar 5 menos 3x más 35. Listo, luego pasamos este que está viendo, lo pasamos a multiplicar, me queda 5y es igual a menos 3x más 35. Y como necesito que esto sea ecuación general, pues puedo pasar lo del lado derecho a la izquierda o lo del lado izquierdo al lado derecho. Entonces pues, pasemos el 5y al lado derecho, pues porque me queda más fácil. Queda menos 3x más 35 menos 5y es igual a 0. Y ahí tendría mi ecuación general. Entonces esta ecuación tendría pendiente negativa, pendiente de menos 3 quintos y corte el eje y en 7. Listo. Terminamos con esto. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de la recta? Con pendiente 4 y punto de corte en menos 4. Entonces va a ser y igual a la pendiente, que es 4 por x, más el punto de corte. Pues me queda más menos 4. Pues esto es lo mismo que tener menos 4. ¿Listo? Entonces va a tener pendiente positiva, entonces la recta va a ser así. Y va a pasar aquí, digamos, este es el eje y, va a pasar aquí por menos 4. Listo. Ahora, segundo caso. Voy a sacar la ecuación de la recta dada la pendiente y un punto. ¿Listo? Un punto que justamente pues pertenece a la recta. Entonces, tengo la pendiente y un punto. Entonces recuerden que un punto tiene coordenadas x y y. Entonces pues voy a graficar a reemplazar lo que tengo, ¿no? Entonces, tengo y es igual a cuánto vale la pendiente, 4 tercios, es decir que va a ser así. ¿Listo? 4 tercios por x más b.
Listo. ¿Y ahora para qué utilizo este punto? Pues como este punto tiene coordenadas x y y, pues va a reemplazar ese x y y aquí. Entonces y vale 6. Listo. ¿Y cuánto vale x? Vale 1. Entonces aquí multiplico por 1 más b. Y aquí puedo despejar la b. Y ya yo con eso toda la ecuación. Entonces, bueno, multiplico, pues me va a quedar 4 tercios por 1 me da 4 tercios. Y como necesito b sola, pues ese 4 tercios que está sumando va a pasar a restar. Entonces me queda 6 menos 4 tercios va a ser igual a b. Aplico carita feliz. Listo, esto tiene denominador 1, 3 por 1, 3, 6 por 3, 18, menos 4, igual a b. 18 menos 4 me da 14 tercios, entonces b va a valer 14 tercios. El punto punto de corte con el eje Y va a ser 14 tercios, es decir que ese punto de corte va a estar en 0,14 tercios. Listo. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la recta? Sería la pendiente que ya me la habían dado, que es 4 tercios. ¿Y cuánto vale el punto de corte? Pues el punto de corte vale 14 tercios. ¿Listo? Más 14 tercios. Ahora, ¿cómo puedo pasar de esta a la general? Pues me faltó la x, perdón. Sumo estas dos. Entonces me queda pues simplemente y es igual a 4x más 14 sobre 3. Como pues tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas. Este 3 lo paso a multiplicar, me queda 3y. Es igual a 4x más 14. Y pues como yo quiero obtener la general, pues ese 3y que está sumando lo paso a restar. Entonces la ecuación general de esa recta sería 4x menos 3y más 14 igual a 0. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver otra que se llama la ecuación punto pendiente, que también nos permite sacar esto de acá sin resolver ecuaciones. ¿Listo? Entonces ya hay cualquiera de los dos métodos que apliquen les puede servir. Entonces tengo pendiente menos 1 y pasa por el punto 0,-5. Entonces este es punto, recuerden que todos los puntos pues tienen coordenadas x y y. Entonces la ecuación sería y es igual a mx más b. Entonces me quedaría y es igual a ¿cuánto vale m? Menos 1 por x más b. Y ahora pues reemplazo x y y del punto. Entonces, ¿cuánto vale y? Vale menos 5. ¿Listo? ¿Y cuánto vale x? Vale 0. Entonces, menos 1 por 0 me da 0. ¿Listo? Más b. Y de hecho ya no hay que despejar. Ya sé que b vale menos 5. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de esa recta? Sería y igual a la pendiente, que es menos 1 por x. Pero recuerden que en matemáticas el menos 1 no se pone. Entonces sería simplemente menos x menos 5. Entonces va a ser una pendiente. Va a tener, como la pendiente es negativa, va a ser así. Y va a pasar aquí, digamos, por el eje y, aquí en menos 5. Listo. Último ejemplo antes de ver la ecuación de punto pendiente. Entonces tenemos que la ecuación de la recta es pendiente, 4 séptimos, multiplicada por x más b. ¿Listo? Este punto y pasa por el punto 1,3. Entonces reemplazo esto que es la coordenada x y esta la coordenada y. Entonces pues reemplazo y por 3 y x por 1. Entonces pues 4 séptimos por 1, 4 séptimos. Como necesito b, pues la despejo. Entonces aquí b va a ser igual a 3 menos 4 séptimos. Hago carita feliz acá. Denominador 1, 7 por 1, 7. Y cruzo 7 por 3, 21. Menos 4. ¿Listo? Esto me daría 17 séptimos. Entonces b va a valer 17 séptimos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la ecuación de esa recta? Sería y es igual a la pendiente 4 séptimos de x más 17 séptimos. Y si quiero obtener la general, entonces pues sumo estas dos fracciones. El 7, aquí como son homogéneas, pues me va a quedar sobre 7. Ese 7 lo paso a multiplicar, me queda 7y es igual a 4x más 17. Y pues paso ese 7 y a restar. Entonces la ecuación general de esa recta sería 4x menos 7y más 17 igual a 0. Ahora entonces, ¿qué es la famosa ecuación de punto pendiente? Pues simplemente es y menos y1 es igual a m multiplicado por x menos x1. Entonces, y y x se dejan quietas, es decir, son las variables. M, pues, es la pendiente, y y1 y x1, ¿qué son? Son las coordenadas del punto que nos dan. Entonces, tomemos como ejemplo esta de acá. Entonces, me decían, reemplacemos y. Entonces, como les dije, y aquí se queda quieta, entonces va a ser y menos y1 es la coordenada y del punto, que aquí es 6. Entonces, y menos 6 es igual a la pendiente, que aquí en este caso valía 4 tercios, multiplicada por x, lo dejo quieto, menos x1, que es la coordenada en x del punto. Aquí la coordenada en x es 1, listo. Y ya, entonces aquí hago la superación, entonces y menos 6 es igual, acá aplico propiedad distributiva, es decir, multiplico este por este y este por este. Toda la fracción, ¿no? Entonces me va a quedar 4 tercios de x menos 4 tercios, ¿listo? Y como pues yo necesito la y, pues ese menos 6 que está restando lo paso a sumar, entonces me queda menos 4 tercios de x, perdón, menos 4 tercios
más 6. Como estos son números, pues los puedo sumar. Entonces me va a quedar por carita feliz. Sería denominador 3 menos 4 y más 18. Es decir, que aquí la ecuación de la recta sería y es igual a 4 tercios de x más 14 tercios. ¿Listo? Y como ven, nos da exactamente lo mismo. Ya es cuál el método que ustedes quieran aplicar, el que se les facilite más. Si se acuerdan de la ecuación, pues es mucho más sencillo aquí. Como en solo hay que pasar este al otro lado y ya hacer las operaciones. Y no tienen que ponerse a hallar b y después sacar la ecuación, pero es cuestión de gustos, ¿listo? Entonces aplicamos la ecuación punto pendiente acá. Entonces vamos a escribirle para que se nos grabe. Y menos y1 es igual a m, ¿listo? Entre paréntesis, x menos x1. Te recuerden que x1 y y1 son las coordenadas del punto que nos dan. Y x y y se dejan quietas. Entonces y menos y1, que sería 8, la coordenada en y del punto, es igual a la pendiente que vale menos 3 multiplicada por x, la dejo quieto, menos x1 que vale 6. ¿Listo? Entonces aquí hago las operaciones, me queda simplemente y menos 8 es igual a menos 3x y menos por menos más, 6 por 3, 18. Listo. Entonces ese 8 que está restando va a pasarlo a sumar, me queda menos 3x y 18 más 8 me da 26. Entonces esta sería la ecuación de esa recta. ¿Qué pasa? Que tiene pendiente menos 3, es decir, que va hacia abajo y tiene punto de corte con el eje Y en 26, es decir, en 0,26. ¿Listo? Y también podrían, si quieren como ejercicio con este método que aplicamos acá, también se puede. ¿Listo? Ahí ya en el método que ustedes prefieran, con el cual se sientan más cómodos y ya. Eso es lo más importante. Ahora, el tercer caso, para hallar la ecuación de una recta, es cuando nos dan 2 puntos. Es decir, para ustedes graficar una recta necesitan únicamente 2 puntos. ¿Listo? Y los unen con una regla. Básicamente así se grafica una recta. Entonces, ¿qué pasa si me dan los 2 puntos? Pues resulta que la pendiente, pues como en la pendiente dijimos que era como qué tan inclinada está la recta. Entonces va a ser, la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde nuevamente, recuerden cuando vimos distancia entre puntos, ¿qué significa y2? Pues es la coordenada en y del punto 2 y y1 es la coordenada en y del punto 1. ¿De qué depende que sea el punto 1 o el punto 2? Yo puedo nombrarlos como yo quiera, básicamente. ¿Listo? Y no va a cambiar. Entonces, básicamente, esta me dice como qué tanto cambia en y, que es y2 menos y1, dividido entre qué tanto cambia en x. Y de hecho, esta fórmula la vamos a retomar más adelante para graficar, para dar nuestro segundo método de graficación. Entonces, me dice que haya la ecuación de la recta que pasa por el punto 0,0, es decir, por el origen, y por el punto 4,4. Entonces, aplico la fórmula. Entonces, pues, este es el punto 1, entonces voy a poner este x1, y1. Y como este va a ser mi punto 2, pues voy a ponerle x2, y2. Listo. Entonces aplico la fórmula para hallar la pendiente. Entonces va a ser y2 que vale 4 menos y1 que vale 0. Dividido entre x2 que vale 4 menos x1 que vale 0. Me queda 4 dividido entre 4 que es 1. Entonces va a tener pendiente 1. Y como ven aquí ya se transforma en el caso anterior porque ya tengo la pendiente y pues puedo tomar cualquiera de esos dos puntos. Entonces hagámoslo por los dos métodos para practicar. Entonces el primero que vimos era simplemente, bueno, sabemos que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Reemplazamos lo que tenemos. La pendiente vale 1. Entonces aquí tendríamos que y va a ser igual a la pendiente que vale 1 por x más b. Pero pues recuerden que cuando multiplicamos por 1, pues no se pone. Listo. Ahora reemplazo. Pues voy a reemplazar para mí. Me queda más fácil reemplazar en este punto de acá, porque pues son más sencillos los cálculos. Entonces y va a ser la coordenada de y el punto y x la coordenada en x. Y entonces ¿cuánto va a valer b? B va a valer 0. Entonces ¿cuál va a ser la ecuación de esa recta? Y es igual a la pendiente, que es 1 por x, pero la pendiente es 1, la multiplico por la variable, pero como el 1 no se pone, dejo x. Y el punto de corte ¿cuánto es? 0. Es decir que la pendiente, la ecuación pues va a ser simplemente y igual a x. Ahora por el método 2, que es el punto, la ecuación punto pendiente, entonces y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y de hecho aquí tomamos el punto 2 para que vean que no afecta nada. Entonces y menos y1, que sería la coordenada en y del punto, menos 4, es igual a la pendiente que vale 1 multiplicado por x menos la coordenada en x del punto, 4. Entonces esto me quedaría y menos 4 es igual a x menos 4. ¿Listo? Como en esto y, pues ese menos 4 lo paso a sumar y me queda x y menos 4 más 4 que es 0. Y como ven, obtengo exactamente la misma ecuación. Listo, sigamos practicando. Entonces necesito calcular la recta, la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 3,4 y 5,0.
Entonces, pues este es el punto 1, pues aunque puede ser el 2, no hay problema. Y esto x2, y2. Entonces, aplico la ecuación de la pendiente. Entonces la pendiente es y2 que vale 0 menos y1 que vale 4 dividido entre x2 que vale 5 menos x1 que vale menos 3. Entonces aquí arriba me queda menos 4. Aquí me queda 5 menos 3 que se convertiría en 5 más 3 que es 8. ¿Listo? Esto pues vale 8. Y aquí simplificando, entonces cuarta 1, cuarta 2. Entonces la pendiente vale menos 1/2. ¿Listo? Y aquí ya se transforma en el segundo método. Tengo la pendiente y tomo cualquiera de esos puntos. ¿Listo? Para ahorrar tiempo, pues hagámoslo por punto pendiente. Entonces y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces y, pues este se ve más sencillo que este. Entonces voy a trabajar con este acá. Entonces, ¿cuánto vale y? 0. Es igual a la pendiente que es menos 1/2 multiplicado por x. Entonces lo dejo quieto. Menos x1 que vale 5. ¿Listo? También pueden, yo estoy trabajando con este punto, pero pueden trabajar con el de acá. Entonces me queda simplemente y menos 0, pues es y igual a menos 1/2 de x menos por menos más 5 medios. Entonces va a ser una recta que tiene pendiente negativa y punto de corte con el eje y en 5 medios. Si quiero la generar, entonces sumo estos dos. El 2 que está viendo voy a pasar a multiplicar, me queda 2y es igual a menos x más 5. Y pues paso ese 2y a restar. Entonces la ecuación general me quedaría menos x menos 2y más 5 igual a 0. Aquí de hecho esto se puede escribir de esta manera, el menos 1/2 por x o menos x medios. Cualquiera de estas dos opciones, esta o esta, son exactamente lo mismo. Entonces culminemos con el de acá. Entonces tengo estos dos puntos, entonces voy a hallar pues la pendiente. Entonces para que vean que no importa, entonces voy a poner que este es el punto 1, x1, y1, y este va a ser el punto 2, x2, y2. Entonces pendiente es y2, 2, menos y1 que vale menos 7, entonces menos 7. Divido entre x2 que vale 8, menos x1, que x1 ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces aquí me da 2 menos 7, que se convertiría en 2 más 7, que es 9. Y tengo 8 menos menos 1, el menos 1 se convierte en más 1, porque aquí es como si tuviésemos un menos 1 multiplicando a esto, pues me da 1. Y 8 más 1 me da 9. 9 entre 9 me da 1, entonces va a tener pendiente 1. Bueno, hagámosle este por el otro método para practicar. Entonces la ecuación sabemos que y es igual a mx más b. ¿Cuánto vale la pendiente? Vale 1, pues sería 1 por x más b. Pero pues sabemos que el 1 no se pone, entonces simplemente y es igual a x más b. Y reemplazamos por un punto, reemplazamos por el de acá. Entonces y ¿cuánto vale? Vale 2. Y x ¿cuánto vale? 8 más b. Como necesito b, pues ese 8 que está sumando lo paso a restar. Entonces va a valer menos 6. Entonces la ecuación de esta recta sería y es igual a la pendiente que es 1 multiplicado por x, pero entonces el 1 no se pone, y el punto de corte. Entonces esta va a ser una recta con pendiente positiva que pasa por menos 6. Listo. Entonces, ¿cómo graficamos una recta? Pues tenemos básicamente dos opciones. La primera es que necesitamos dos puntos. Como les dije, para graficar una recta solo necesitamos dos puntos. Y los unimos. ¿Listo? Y el otro es utilizando la información de la pendiente, que es útil en algunos casos. Ya vamos a ver en qué tipo de ejercicios es útil. Entonces, para calcular dos puntos, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tomar dos puntos del dominio, es decir, dos puntos sobre el eje X. Voy a reemplazarlos en la función y grafico esos dos puntos y trazo una recta. De hecho, en teoría solo necesitaríamos un punto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el punto de corte con el eje Y aquí en donde es en menos 1, es decir, pasa por acá en menos 1 y ya, ahí ya tenemos un punto. ¿Y cómo sacamos el otro? Pues podemos utilizar literalmente cualquier valor, pues uno no se complica, uno utiliza puntos entre 0, 1 y menos 1, porque están pegados y son sencillos de evaluar. Si ustedes pueden aquí podemos evaluar 52 y les va a dar por acá. ¿Listo? Entonces, pues uno trata de no complicarse. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si utilizamos 2? Entonces, si x vale 2, entonces 2 va a estar por acá. Entonces reemplazo en la función x por 2. 2 menos 1 me da 1, entonces va a tener imagen 1. Y ya, tengo esos dos punticos de ahí. Entonces, pues trazo y esa sería la recta. Listo, otro ejemplo. Entonces, de hecho podemos también aquí trabajar con menos 1. Entonces, ¿qué pasa si trabajo con menos 1? Si reemplazo aquí menos 1 está por acá. Menos 1 me da menos 2, que menos 2 va a estar acá. ¿Listo? Y como ven, necesito solo dos puntos, entonces puedo calcular los que yo quiera.
Entonces ahora tengo la ecuación y es igual a 3 medios de x más 3. Primero va a ser pendiente positiva, porque esto es positivo. Es decir que me dará algo así, ¿listo? Y tiene punto de corte con el eje y en 3, es decir que aquí pasa por 3, ¿listo? Y ahí ya tenemos un punto. O si no, pues podemos buscar otros dos puntos. Y ahora pues reemplazo x por 1, entonces si reemplazo x por 1, aquí está 1. ¿Cuánto me da? Me daría 3 medios por 1, que es 3 medios más 3. Bueno, pues, operación 3 medios más 3. Esto me da por carita feliz, 3 más 6. Me da 9 medios, que 9 medios es 4,5. Entonces 1 me da 4,5 por acá y ya tengo dos puntos. Entonces simplemente trazo ahí. Y como ven, es claramente positiva. ¿Listo? Por ejemplo, no pueden utilizar el punto de corte sin otros dos. Aquí grafiqué 1, 4,5. Ahora, ¿qué pasa si reemplazo por 0? Bueno, por 0 no, perdón, porque pues con 0 les da el punto de corte. Con menos 1. Entonces sería 3 medios por menos 1, que me da menos 3 medios más 3. Y por carita feliz, esto me daría menos 3 más 6. Esto me da 3 medios. Entonces, si reemplazo por menos 1, que está por acá, me da 3 medios, que justamente es 1,5 va a valer acá. Y como ven, está sobre la recta. Entonces, cualquiera de esas. Ahora, una que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el segundo método para graficar rectas, es graficar utilizando la pendiente. Entonces, como vimos, la pendiente era como un cambio en y dividido entre un cambio en x, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Pues vamos a ubicar el punto de corte y el numerador va a ser el cambio en y el denominador el cambio en x. Entonces, si vamos a mirar primero el cambio en y. Entonces, si es positivo, pues vamos a subir tantas unidades como ese numerador. Es decir, si el numerador es 2, pues subimos 2 unidades. Y si fuese menos 2, pues bajamos 2 unidades. Y el denominador, que es el cambio en x, entonces, si es positivo, corremos tantas unidades como diga ese denominador a la derecha. Y si es negativo, tantas unidades a la izquierda. ¿Listo? Ya vamos a verlo con un ejemplo entonces. Digamos, si tengo la pendiente es menos 4 tercios, entonces va a ser pendiente negativa, es decir, que va a tener esta forma, la recta. Entonces, el del numerador va a ser el cambio en y, voy a simbolizarlo así. Y este va a ser el cambio en x. Entonces, ¿cómo grafico esta recta? Simplemente me paro en el punto de corte, que aquí, bueno, no me dan el punto de corte. Entonces digamos que tiene punto de corte en 2. Listo. Entonces me paro en el punto de corte. Tomo el numerador, que es el cambio en y, o puedo tomar primero el denominador. Tomamos primero el denominador, que es el cambio en x. Entonces tomo el punto de corte y me fijo en el denominador, que es el cambio en x. Es positivo, entonces tomo el punto de corte y me muevo ¿cuántas unidades? 3 hacia la derecha, porque el 3 es positivo. Y ahora miro el cambio en y. Entonces, desde el nuevo punto que pues ya obtuve, como menos 4 es negativo, pues voy a bajar 4 unidades. Y ese punto final lo uno con el punto de corte y ya. ¿Listo? Cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, si tengo una pendiente de 3, pues recuerden que el 3 es un número entero, pero también es un número racional. Es decir, que el 3 lo puedo escribir como 3 sobre 1. Recuerden que si ustedes tienen un número entero, que es lo mismo que aplicamos cuando hacemos carita feliz para sumar fracciones, pues tiene denominador 1. Entonces, quiero graficar la recta y igual a 2x menos 1. ¿Listo? ¿Cómo grafico esto? Entonces, el método 1 que me dice, tomo dos valores, reemplazo, los ubico y 1. ¿Cómo aplico esto? Entonces, primer paso, ubico el punto de corte con el eje y, que ¿cuánto vale? Menos 1. Listo, ya tengo el primer punto. Como hay el segundo, entonces busco la información de la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente acá? Recuerden que la pendiente es el número que acompaña la x, es decir, que es 2. Que el 2 es lo mismo que tener 2 sobre 1, ¿no? Entonces, el denominador que vimos que era cambio en x. Entonces me voy a mover en x, es decir, en este sentido. ¿Listo? Entonces, como este número es positivo, entonces corro una unidad hacia la derecha. ¿Listo? Ya esta parte la hice ahora. ¿Esto qué es? El cambio en y, es decir, la altura. Como es positivo, me voy a mover hacia arriba. ¿Y cuántas unidades? 2. Entonces, 1, 2 unidades y listo. Ahí ya tengo el segundo punto. Entonces, simplemente trazo mi recta y ahí va a estar mi recta graficada. Como ven, solo necesité el punto de corte y la pendiente. ¿Listo? Esto es bastante útil. Ya vamos a ver en qué tipo de ejercicios son útiles. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar esta recta. Me faltó la X. Listo. Entonces, ubicamos el punto de corte, que es 3. Está por acá. Listo, entonces. Toma el denominador, que es cuánto se mueve en X. Y es 4. Entonces, me muevo 1, 2, 3 y 4 unidades hacia la derecha, porque es positivo. Si fuese negativo, hacia la izquierda. Y ahora miro en Y. En Y tengo menos 5. Entonces bajo 1, 2,
3, 4 y 5. Entonces aquí está el punto y uno de estos dos. ¿Listo? Entonces, así, esa sería mi recta. ¿Listo? Voy a verificarla con este más, para que quede más recta. Listo. Entonces, como ven, tiene pendiente negativa. Como tiene pendiente negativa, pues va a ser como un tobogán. Ya, así se grafica. Entonces, graficamos esta acá. Tengo la recta y igual a 3 medios de x menos 4. Entonces, como vemos, tiene pendiente positiva, es decir, que va a tener esta forma. Y efectivamente, pues vamos a ver que es así. Ubicamos el punto de corte que es menos 4. Por acá está. Listo. ¿Cuánto me mueve en x2? Entonces, como 2 es positivo, 1 y 2. ¿Y cuánto me mueve en y? 3. Como es positivo, 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Listo. Ahí tengo los puntos y trazo. Listo. Y como ven, es una pendiente positiva y ya. Listo. Entonces, para concluir esta primera parte de ecuación de la recta, vamos a ver qué dominio tiene y qué imagen tiene la función lineal, que pues son las rectas. Entonces, tiene dominio los reales porque podemos meter cualquier valor que queramos. De hecho, aquí no hay restricción, como ven. No hay, ya vamos a ver los principales tipos de restricciones, que son si es una raíz de índice par, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, octava, lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Recuerden que no podemos sacar raíz cuadrada de números negativos. ¿Listo? De hecho, ninguna raíz de índice par. Segundo, cosa para tener en cuenta en la cual podemos tener problemas en el dominio. Cuando tenemos algo en el denominador, ese denominador no puede ser 0. Porque recuerden que no podemos dividir entre 0. Y la tercera es cuando tengamos un logaritmo, que recuerden que lo que hay dentro de un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Porque si, por ejemplo, ustedes ponen logaritmo en base a 2 de 0, pues sería un número que elevado a la... sería el exponente que tenemos que poner al 2, es decir, 2 elevado a ese exponente me tiene que dar 0 y no lo van a encontrar. ¿Listo? Entonces siempre el dominio de una función logarítmica es desde 0 abierto hacia más infinito. Entonces el dominio son los reales porque en la función lineal puedo meter cualquier valor y la imagen también van a ser los reales. Recuerden que la imagen son justamente que los valores que toma la máquina o los valores que se obtienen al aplicar la función. Entonces como en esta recta pues se va a extender indefinidamente por acá y va a seguir bajando, entonces va a tomar todos los valores positivos, todos los valores negativos. ¿Listo? Entonces dominio e imagen de una función lineal son todos los reales. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar lo que acabamos de ver. Entonces dice, en el sistema de coordenadas cartesianas que muestra la figura, la recta y igual a 2x, entonces va a ser, como ven, es una recta con pendiente positiva. ¿Listo? ¿Y cuánto vale la pendiente? 2. ¿Cuál es el punto de corte? 0. Entonces, como vemos acá, este es el eje y pasa por 0. Entonces, esa sería la ecuación de mi recta. Formo un ángulo alfa con el semieje positivo de las abscisas. Recuerden que estas de acá, x, son las abscisas y y son las ordenadas. Entonces, el valor del seno de A es distinto. Recuerden cómo que este es un ejercicio parecido al que hacíamos cuando nos decían, si este ángulo se encuentra en tal cuadrante, y seno del ángulo vale esto, entonces ¿cómo hallamos las demás razones trigonométricas? Pues este va a ser similar. Entonces pues aquí ustedes se preguntarán cómo hallamos las otras razones trigonométricas si no nos dan una. Pues vamos a aplicar eso, vamos a resolver esto aplicando lo que acabamos de ver sobre graficar rectas. ¿Por qué? Porque esta recta, que es la que forma el ángulo, me dice que tiene pendiente 2. Entonces como vemos pendiente 2, lo podemos escribir como 2 sobre 1, ¿no? Y que vimos que la pendiente, el numerador es el cambio en y y el denominador es el cambio en x. Entonces básicamente me dice, por cada 1, entonces tomo el punto de corte que es 0, ¿no? Aquí está. Y entonces por cada 1 que yo me muevo en x, ¿cuánto me tengo que mover en y? 2. ¿Listo? Básicamente es lo que acabamos de ver justamente de cómo graficar funciones lineales a través de la pendiente. Entonces tomo el punto de corte, me muevo en el denominador cuántos, 1, como es positivo, entonces me muevo 1 hacia la derecha, y luego desde ese punto cuánto me muevo hacia arriba, 2. 2 hacia arriba porque 2 es positivo. Y ya tenemos el triángulo. Entonces aquí, ¿cómo hallamos la hipotenusa? Por Pitágoras sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5, y pues esto vale raíz de 5. ¿Listo? ¿Y qué me piden? Seno. Entonces recuerden que seno es cateto opuesto, ese es el ángulo del cateto opuesto es 2, sobre hipotenusa, raíz de 5, pero recuerden que aquí no puedo dejar raíces del denominador, entonces voy a racionalizar, es decir, multiplico por raíz de 5 arriba, por raíz de 5 abajo, y esto me va a quedar 2 raíz de 5 sobre 5. Entonces ahora, lo único que nos falta es el signo, como estamos en el primer cuadrante, seno y coseno son positivos, entonces seno de alfa va a valer 2 raíz de 5 sobre 5, entonces la opción correcta es la B. Entonces esta es una aplicación de
como gráfica rectas, como nos permite calcular este tipo de cosas que no podíamos hacer con las herramientas que teníamos. Listo. Siguiente ejercicio dice, la siguiente tabla corresponde a una función lineal. Listo, nos dan los valores y nos dicen cuánto vale A y cuánto vale B. Listo, A y B. Entonces, pues para hallar A y B, ¿qué necesito tener? La función. Entonces, ¿cómo la voy a obtener? Pues justamente en la tabla tengo dos puntos, 2 y 3, y el punto 10 y 15. Entonces aquí voy a anotarlos. Tengo los puntos 2,3. Listo. Y el punto 10,15. Entonces, ¿cómo hallo la ecuación? Pues estos dos puntos aplico la ecuación de la pendiente. La fórmula de la pendiente va a ser, bueno, esto pongamos x1, y1, x2, y2. Entonces sería y2 que vale 15 menos y1 que vale 3 dividido entre x2 que vale 10 menos x1 que vale 2. Entonces esto me da 15 menos 3 me da 12 dividido entre 8. Mitad 6, mitad 4, mitad 3 y mitad 2. Es decir que la pendiente ¿cuánto vale? 3 medios. Ahora, como hay el punto de corte o como hay la ecuación, pues utilizamos punto pendiente. Entonces y menos y1 es igual a m. Esto va a ser m por x menos x1, ¿no? Listo. Entonces y menos, a ver qué punto, bueno, esto está más fácil de calcular, entonces utilicemos este. y1 vale 3, es igual a la pendiente que ya sabemos que vale 3 medios, multiplicado por x menos 2. Listo, entonces esto nos daría y menos 3 es igual a 3 medios de x menos 3 medios por menos 2, esto me daría menos 3. Y como necesito, pues que el y quede sola, entonces simplemente ese menos 3 que está restando lo paso a sumar. Entonces me va a quedar 3 medios, me queda menos 3 más 3, que es 0. Entonces la ecuación de la recta va a ser 3 medios de x. ¿Listo? Y pues verifiquemos, a ver, si reemplazo por 2, a ver, 2 me da 3, efectivamente. Y si meto 10, me queda 5 por 3, 15. Listo. Ahora entonces, ¿cómo hallo los valores de A y de B? Entonces aquí A, que corresponde al valor, quiero saber cuánto vale la imagen cuando X vale 4. Entonces pues simplemente reemplazo. Entonces reemplazo aquí por 4. Entonces X por 4, entonces me queda 3 medios por 4. Puedo simplificar mitad 1, mitad 2, 3 por 2, 6. Es decir que, ¿a cuánto tienen que valer? 6. Listo. Y de hecho ahí, bueno, ya podemos descartar esta y esta. Y ahora B, pero aquí en B, como ven, nos dan, al contrario, nos dan la imagen, es decir, cuánto vale Y, y queremos saber cuánto vale X, pues simplemente sería resolver una ecuación. Si Y vale 21, entonces, ¿cuánto tiene que valer X? Entonces, pues, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Bueno, antes, de hecho, como el 21 y el 3 está en el mismo renglón y todo está multiplicando, puedo simplificar. Tercera 1, tercera 7. Listo. Como necesito X, pues este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces X tiene que valer el 2 por 7, 14. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene que valer B? 14. Es decir, si yo reemplazo B aquí, X por 14 me da 21. Y ahí ya obtuve los valores 6 y 14. Entonces la opción correcta es la D. Listo, dice. El punto está sobre la recta cuya ecuación es. Entonces recuerden que cuando ustedes les dicen que un punto pertenece a una gráfica, lo único que toca verificar es que cumpla esta igualdad de acá. ¿Listo? Por ejemplo, si yo también, si nos la dieran en forma canónica, que en forma canónica esto me daría 2 tercios de x menos 1 tercio. Listo. Entonces, si queremos verificar que un punto está en esta recta o en cualquier gráfica en una sección cónica, pues reemplacen la coordenada en x del punto por x acá, la coordenada en y del punto por y, y se tiene que cumplir esa igualdad, básicamente. Entonces, pues aquí, ¿qué es? Reemplazar. Entonces me dice 2 por x, entonces iniciamos con el primer punto. ¿Cuánto vale x? El primer punto 3, entonces 2 por 3 menos 3 por y, ¿cuánto vale? 2 menos 1 es igual a 0, vamos a ver. 3 por 2 me da 6, listo. Menos 3 por 2 me da menos 6, menos 1 es igual a 0, vamos a ver. 6 menos 6 me da 0 y menos 1 es igual a 0, no. Entonces no es esta acá. Con el de acá, entonces 2 multiplicado por x, es decir, por 2, menos 3 multiplicado por 3, menos 1 igual a 0. Entonces 2 por 2, 4,
menos 3 por 3 me da 9, menos 1, menos 9, menos 1 me da menos 10, más 4 me da menos 6, eso no es igual a 0, entonces tampoco pertenece a la recta. El de acá, 5 por 2 da 10, menos 3 por y, que es 3 por 3, menos 1 es igual a 0, entonces me quedaría 10, menos 3 por 3 me da menos 9, menos 1 igual a 0, menos 9 menos 1 me da menos 10, más 10, 0. Entonces, efectivamente, el punto que pertenece a esta recta es este. Y si comprueban con este, tampoco les va a dar seguramente. Eso es lo que significa que un punto pertenezca a una recta. Simplemente mirar que cumple las condiciones de la ecuación. Dice, de las siguientes ecuaciones, la única que corresponde a una recta de pendiente 3/4. Recuerden que pues nosotros sabemos ver la pendiente es fácil porque es la letra que acompaña a la x, pero en la ecuación despejada, en la ecuación canónica, es decir, y igual a tal, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a despejar el y en cada una de estas. Entonces aquí tengo 4x más 3y más 5 igual a 0. Listo, entonces como necesito y, pues voy a pasar al otro lado. Entonces 4x más 5 es igual a menos 3y. Y como necesito y solo, pues va a dividir todo entre menos 3. Entonces me va a quedar 4x más 5 dividido entre menos 3 igual a y. ¿Listo? Y pues aquí podemos repartir el denominador. Entonces nosotros cuando tienen una suma en el numerador y en el denominador solo hay un número, pueden partir. Es decir, vamos a hacer esto acá y esto acá. Entonces me va a quedar 4x dividido entre menos 3 más 5 dividido entre menos 3 va a ser igual a y. Listo. Y aquí pues el menos lo podemos pasar arriba, es decir, esto me quedaría menos 4 tercios de x menos 5 tercios igual a y. Entonces ya tenemos nuestra ecuación despejada. Y como vemos, ¿esto qué pendiente tiene? Pues tiene pendiente menos 4 tercios, entonces esta no me sirve. Listo, les acabamos de hacerlo un poco más rápido. Entonces, ustedes lo pueden hacer con calma. Entonces aquí me daría básicamente que 3x más 5y es igual a 4y, ¿cierto? El menos 4y lo pasé a sumar al otro lado. Y pues aquí para ya despejar y, pues paso a dividir. Entonces aquí me va a quedar 3/4 de x más 5/4 igual a y. Entonces efectivamente esta recta acá tiene pendiente 3/4, que es la que queríamos hallar. Entonces la respuesta correcta es la B. Por ejemplo, si comprueban acá, a ver si hacemos los haciendo rápido acá, aquí les daría menos 3/4, entonces no sirve. Y acá en esta acá daría 4 tercios, entonces tampoco sirve. Entonces por eso esa es la opción correcta. Dice, observe el cuadro que se presenta en la gráfica. La pendiente del segmento es, entonces pues me piden hallar la pendiente de este segmento acá. Como ven es una pendiente negativa, entonces vamos a ver que, entonces ya descartamos la C y la D. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por la dirección de la recta. Y aquí pues que tenemos los puntos, ¿no? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? 0,3 y este punto tiene coordenadas 3,0. Listo, y ya, hallamos la pendiente. Entonces, este llamémoslo x1, y1 y este x2, y2. ¿Listo? Entonces tengo que la pendiente es y2 menos y1, entonces sería 0, menos 3, dividido entre x2 menos x1. Esto me da menos 3, dividido entre 3 menos 0 me da 3, luego la pendiente vale menos 1. Listo. Entonces, para cerrar rectas vamos a ver cuándo dos rectas son paralelas y cuándo son perpendiculares. Entonces, ¿qué significa paralelas? Que tienen la misma dirección y nunca se van a cortar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa a nivel algebraico que dos rectas sean paralelas? Que tienen la misma pendiente, porque como vemos, la definición de recta paralela es que tienen la misma dirección y pues sabemos que la dirección o qué tan inclinadas son depende justamente de la pendiente. Entonces, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, no importa el punto de corte. ¿Listo? Y dos rectas son perpendiculares si, primero, pues perpendicular significa que forman 90 grados. La multiplicación de sus pendientes vale menos 1. Ya, con esos conceptos vamos a hacer ejercicios. Entonces dice lo siguiente. Calcular una recta paralela a la recta. Entonces, como ven, esta es una ecuación general. ¿Cómo reconocemos la ecuación general de una recta? Porque todas las variables están, x y y, están elevadas a la 1, es decir, tienen grado 1. Y pues está igual a 0. Entonces, pues como yo no sé modificar esto, yo no sé trabajar con esto, pues vas a despejar y, que es la forma en la cual yo trabajo en las rectas. Entonces tengo x más 2y más 3 es igual a 0. Entonces como necesito y, pues voy a pasar el x y el 3 al otro lado con signo contrario. Entonces 2y va a ser igual a menos x
menos 3. Como necesito y únicamente, pues el 2 que está multiplicando pasa a ir. Entonces me va a quedar menos x medios menos 3 medios. Es decir, que va a ser una... esto tiene pendiente negativa. ¿Cuál sería la pendiente? Menos 1 medio, ¿no? Que es lo que acompaña a la x. Entonces, recuerden que aquí es como si hubiese un menos 1 escondido, un 1 escondido ahí. ¿Y cuál es el punto de corte? Menos 3 medios. Pero ese no lo vamos a utilizar entonces. Bueno, aquí me tienen que dar un punto. Entonces, pongamos el punto 1,2. Listo. Entonces, como ya saqué cuál es la pendiente de esta recta y quiero calcular una recta paralela a esta, pero que pase por este punto, pues ¿cuál va a ser la pendiente de la nueva recta? Pues como son paralelas van a tener la misma pendiente, es decir que la pendiente de esta nueva también va a ser menos 1 medio. Listo. Y pues aquí aplico punto pendiente, entonces y menos y1 es igual a pendiente por x menos x1. Entonces y menos la coordenada de y del punto 2 es igual a la pendiente que vale menos 1 medio multiplicada por x menos 1. Listo. Entonces, y menos 2, aquí hacemos las operaciones, me queda menos 1 medio de x y menos 1 medio por menos 1. Listo. Entonces ahora, ese menos 2 que está restando va a pasar a la suma, entonces me queda menos 1 medio de x más 1 medio más 2. Listo. Y 1 medio más 2, pues esto simplemente me da 2 más 2 me da 4 más 5 medios. Listo. Entonces esta sería la ecuación de una recta que es paralela a esta que nos dieron acá y que pasa por el punto 1,2. Listo. Entonces ya que conocemos eso, pues vamos a seguir haciendo ejercicios, dice entonces. La recta que es paralela a la recta y tiene intercepto en la parte negativa del eje Y es. Entonces, pues, ¿qué es paralela? Pues quiere decir que tiene la misma pendiente de esta. Entonces, pues saquemos la pendiente de esta. Entonces, 3x más 1 igual a 2y. ¿Listo? Pues simplemente ese 2y que está restando lo pasé a sumar al otro lado. Entonces, como necesito y, pues voy a dividir todo entre 2. Entonces, 3 medios de x más 1 medio es igual a y. Listo. Entonces, esta sería la ecuación canónica de esta recta que me la describen a través de esta ecuación general. Entonces, ¿cuál es la pendiente que tiene? 3 medios. Entonces, como P tiene una recta que sea paralela a esta, pues ¿cuánto tiene que ser la pendiente de esa nueva recta? 3 medios. Después, aquí tiene que tener pendiente de 3 medios. Y me dan una condición, o sea, como no me dan un punto, pero me dan una condición que tiene intercepto en la parte negativa del eje Y. Es decir, que ¿cuánto vale B? B tiene que ser menor que 0, porque dicen que es, pues, el intercepto es en la parte negativa del eje Y, pues B tiene que ser menor que 0. Entonces, vamos a ver de estas cuáles podemos descartar. Pues nuevamente estas están escritas en forma general, pues tengo que pasarlas cada una canónica para saber cuál es la pendiente. Entonces hagámoslo aquí rápido. Aquí entonces sería 3x menos 1 igual a 2y. Listo. Entonces el y lo voy a pasar, el 2 que se está multiplicando lo paso a dividir, entonces simplemente 3 medios de x menos 1 medio igual a y. Tienen la misma pendiente, entonces esta me puede servir. Listo, a ver, esta me da pendiente 2 tercios, entonces no me sirve. Y esta me da pendiente 3 medios, o sea, también me sirve. Y esta pendiente 2 tercios, entonces tampoco me sirve. Listo, entonces está entre la A y la C. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende del intercepto con el eje Y. Y justamente aquí la A, que ya la despejamos, tiene intercepto en menos 1 medio, es decir, que B es negativo. Entonces la opción correcta es la A. Si despejamos acá, bueno, veámoslo. Entonces me quedaría, bueno, hagamos aquí rápido el cálculo. Esto me quedaría Y es igual a 3 medios de x más 3 medios. Entonces, como ven, cumple que la pendiente es la misma, luego esta también sería paralela a la primera, pero tiene punto de corte en 3 medios, es decir que el punto de corte con el eje Y es positivo, entonces por eso la opción correcta es la A. Listo. Veamos esta acá, dice. Las rectas que se presentan en el sistema de coordenadas cartesianas son paralelas, es decir que todas tienen la misma pendiente. La ecuación general de una de estas rectas es ax más by más c igual a 0. Esta pues, es la forma general de escribirlas. De las afirmaciones, la pendiente de todas las rectas es menos a sobre b. Después, esto está escrito en forma general. Si yo sé trabajar solo con ecuación canónica, pues voy a despejar aquí y. Entonces, tendría ax más by más c
es igual a 0. Como yo necesito despejar y, entonces pues el a y el c que están positivos voy a pasar los negativos. Entonces b por y va a ser igual a menos a por x menos a por x menos c. ¿Listo? Y como necesito y, pues el b que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me va a quedar menos a sobre b por x menos c sobre b. Aquí pues básicamente siempre yo me estoy saltando un paso, que el paso es este b, pues pasa a dividir todo esto y luego lo reparto, es decir, agarro este acá y luego este acá. Esto solo que por tiempo pues me estoy ahorrando ese paso de ahí. Entonces, ¿qué pendiente tienen esas rectas? Pues justamente tienen pendiente menos a como a b. Luego esto es verdadero. Entonces recuerden que la pendiente es el número que está acompañando a la x y pues a y b son números. Dice, para ninguna de las rectas c es igual a 0. Entonces, como vimos acá c, ¿esto qué sería? El punto de corte con el eje y. Entonces, para que esto dé 0, o sea, c, bueno, de hecho es menos b sobre, c sobre b es igual a 0, pues ¿qué tienen que pasar? Recuerden que cuando tienen una ecuación en la cual tienen una fracción igual a 0, pues solo el numerador puede ser 0, porque el denominador nunca puede ser 0. Entonces, pues aquí c tiene que valer 0. Entonces, para que una recta tenga punto de corte con, bueno, justamente para que se valga 0, ¿qué tiene que pasar? Que una recta tiene punto de corte con el eje y en 0. Y justamente aquí vemos en el gráfico que esta tiene punto de corte con 0, porque pasa en el eje y por 0. Entonces esta es falsa, porque aquí dice que ninguna tiene, para ninguna de esas rectas se vale 0. Y finalmente nos hablan sobre los valores de a por b. Si a por b es mayor que 0 o a por b es menor que 0, pues ¿de dónde va a salir eso? De lo siguiente. Y es, estos pendientes de acá que son positivos, ¿no? Por la dirección. Luego, menos a sobre b tiene que ser positivo, ¿no? Porque vimos que si esto es positivo, la pendiente va a ser justamente de esta forma. Y si fuese negativa, sería esta forma. Entonces, si aquí tiene un menos antes, pues ¿qué tiene que pasar? Que a sobre b, todo esto, ¿qué tiene que pasar? Esto tiene que ser negativo, todo esto acá. ¿Por qué? Para que cuando, si esto es negativo por el menos que hay acá, me da positivo. Entonces, a dividido entre b tiene que ser negativo. Pero pues recuerden que las mismas reglas de signos aplican tanto para multiplicación como para división. Entonces, pues si a sobre b es negativo, pues a por b también va a ser negativo. Entonces la cuarta es verdadera. Entonces son verdaderas 1 y 4. Entonces la opción correcta es la B. Listo, ahora vamos a trabajar un poco de rectas perpendiculares, dice. Verifique que las siguientes rectas son perpendiculares. Entonces, pues, para verificar que son perpendiculares, ¿qué tienen que pasar? Que la multiplicación de las pendientes tiene que ser menos 1, ¿no? Entonces, pues primero tengo que hallar que cada una de las ecuaciones de las rectas, de cada una de esas rectas, ¿no? Entonces, pues me dan 2 puntos, entonces, ¿qué me toca hacer con cada uno? Utilizar, bueno, la fórmula de pendiente y después punto pendiente. Entonces, iniciemos. Esto va a ser x1, y1, y esto va a ser x2, y2. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente es y2, que es 5, menos x1, perdón, y1 que vale menos 7, dividido entre x2 que vale 1 menos x1 que vale menos 2. Entonces esto me quedaría 5 más 7, que es 12, dividido entre 1, menos da más, 3, 12 entre 3 me da 4. Que tiene pendiente 4. Aplico punto pendiente, entonces va a ser y menos y1 es igual a m por x menos x1 y reemplazo. Entonces y menos y1, entonces sería menos 7, pues me daría 7, igual a la pendiente que es 4 por x menos x1 y x1 vale menos 2, entonces me queda menos 2 más 2. Ah, no, de hecho no tengo que hallarla, solo con la pendiente ya me estaba complicando. Pues simplemente ya hallo la pendiente, pues ¿qué tiene que pasar? Que cuando ya está pendiente, al multiplicar me da menos 1. No tengo que sacar la ecuación. Listo, entonces sacamos la ecuación, la pendiente de la otra, 4,1 y menos 8,4. Listo, entonces esto va a ser x1, y1, y esta va a ser x2, y2. Listo, entonces ¿cómo hallo la pendiente? Entonces, la pendiente va a ser y2, que es 4, menos y1, que es 1, sobre x2, que es menos 8, menos x1, que es 4. Entonces me da, esto me da 3, ¿cierto? Dividido entre menos 12. Tercera 1, tercera 4. Entonces la pendiente de este es
1 sobre menos 4, que pues es lo mismo que menos un cuarto. ¿Listo? Y ahora pues multiplicamos las 4 por menos un cuarto. Esto me da menos 4 cuartos, que justamente es menos 1. Entonces, efectivamente, esas dos rectas de ahí son rectas perpendiculares. Entonces dice ahora, otro ejercicio. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a la recta. A ver, de hecho aquí ya no la dan en ecuación canónica. Y igual a menos 3x, es decir, que va a ser así. ¿Listo? La forma de la pendiente, porque es negativa, como una rampita, como un resbaladero, que pasa por el punto 2,6. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la recta de esta, que ¿cuánto es la recta? Perdón, la pendiente de esta, que ¿cuánto es? Menos 3, ¿cierto? Multiplicada por la pendiente de esta, tiene que dar menos 1. Entonces, pues seguimos cuánto tiene que valer la pendiente de esta, pues. Es como resolver esa ecuación menos 3, que es la pendiente de esta, por la pendiente de la otra, que pues llamémosla M2, tiene que dar menos 1. Entonces, ese 3 que está, bueno, menos 3 que está multiplicando pasa bien, entonces me quedaría menos 1, y entre menos 3, que esto es un tercio. Entonces, la pendiente de la recta que es perpendicular, pues tiene que valer un tercio. ¿Listo? Entonces, pues también la pueden ver de forma más sencilla. Pues si la pendiente de esta es 3 y multiplicada por la otra me tiene que dar menos 1, pues es simplemente hallar el recíproco de este, es decir, 1 sobre 3, y utilizar con signo contrario. Si este trabaja con menos, este con más. Por ejemplo, si necesitamos hallar una recta que sea perpendicular a una recta que tiene pendiente 4, pues ¿cuál tiene que ser la pendiente del otro? Pues tiene que ser menos un cuarto. ¿Listo? Como ven, es simplemente hallar el recíproco y cambiar el signo. Entonces, por ejemplo, si quiero hallar cuál es la recta perpendicular a una recta que tiene pendiente menos 3 quintos, el recíproco es 5 tercios, y pues si aquí está con menos, aquí va a ir con más. O pueden resolver esta ecuación de acá. La pendiente de la ecuación que les den multiplicada por la pendiente que quiero hallar, que pueden ponerle x, tiene que valer menos 1. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos que cuánto tiene que valer la pendiente, un tercio. Y pues ahí ya tengo la pendiente, y me dice que tiene que pasar por el punto 2,6. Entonces, ¿qué aplico? Punto pendiente. Entonces, y menos y1 es igual a pendiente por x menos x1. Listo, ya, reemplaza entonces. Y menos y1, que vale 2, perdón, que vale 6, es igual a la pendiente, que es un tercio, multiplicado por x menos x1, que vale 2. Entonces esto me queda y menos 6 es igual a un tercio de x menos 2 tercios, y pues como necesito y, entonces ese 6 que está restando va a pasar a sumar. Entonces ya va a valer un tercio de x menos 2 tercios más 6. ¿Listo? Y hago ahí carita feliz. Entonces simplemente ya va a valer un tercio de x. 6 por 3, 18. Menos 2 me da 16 tercios. Y esta sería nuestra ecuación de la recta perpendicular a esta acá. Ustedes pueden tomar GeoGebra, la gráfica, y van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, pues, y si esta va a ser de esta forma, esta va a ser algo así. Y forman 90 grados. Listo. Entonces ya pasamos a los ejercicios. Dice, la ecuación de la recta perpendicular a esta que nos dan acá en el punto menos 1, menos 2 es. Entonces, pues primero necesitamos sacar la pendiente de esta. Entonces, pues la pendiente se saca fácil de la ecuación canónica. Entonces vamos a pasar esta ecuación canónica, que es despejar y. Entonces 5y va a ser igual a menos 2x menos 8. Simplemente los pasé al otro lado. Y y pues va a ser dividir entre 5. Entonces me queda menos 2 quintos de x menos 8 quintos. Entonces, si la pendiente de esta es menos 2 quintos, ¿cuál va a ser la pendiente de la otra? Pues va a ser el recíproco de este, que recuerden que el recíproco de una fracción pues es cambiar el numerador y el denominador, y con signo contrario. Entonces, pues si esta tiene negativo, esta va a ser positivo. O podemos resolver esta ecuación, menos 2 quintos multiplicada por x, digamos, me tiene que dar menos 1. Entonces, pues el 5 que está dividiendo lo paso a multiplicar, menos 2x igual a menos 5, y el menos 2 que está multiplicando lo paso a ver. Entonces me queda menos 5 y entre menos 2, que es 5 medios. ¿Listo? Entonces ahí sí logran ahorrar tiempo, pueden hacerlo. Listo, entonces ya sabemos cuál es la pendiente, que tiene que ser 5 medios, y pues pasa por el punto menos 1, menos 2. Entonces nuevamente, punto pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces, y menos y1, que sería
y1 vale menos 2, entonces será menos 2, pues de una vez puedo poner y más 2 igual a la pendiente, que es 5 medios, multiplicado por x menos x1, y x1 vale menos 1, entonces me queda x menos menos 1, que sería x más 1. Listo. Y entonces acá, pues como necesito solo la y, entonces ese 2 que está restando, sumando lo paso a restar. Entonces, primero pues desarrollo esto acá, 5 medios de x más 5 medios. Listo, y ahora ese 2 que está sumando lo paso a restar. Listo, y hago esta operación de acá. Entonces me queda 5 medios de x. Listo, aquí aplico carita feliz. Me queda menos 4, me da más 1 medio. Listo. Y pues vamos a ver aquí cuál es la opción. Pues aquí como ven factoriza el 1 medio, entonces factoricémoslo. 1 medio, factor de. Recuerden que para sacar factor común divido este entre este. Entonces 5 medios divido entre 1 medio. Me va a dar 5x. Y 1 medio dividido entre 1 medio me da 1. Entonces esta va a ser nuestra ecuación perpendicular de la recta perpendicular a esta acá, que pasa por el punto menos 1, menos 2. Entonces vamos a hacer menos y igual a 1 medio por 5x más 1. Entonces la opción correcta es la B. ¿Listo? Siguiente ejercicio dice: la ecuación de una recta que pasa por el punto menos 1,4 y es perpendicular a la recta 2x menos 3y igual a 2 es. Entonces nuevamente, como necesitamos que esta nueva recta sea perpendicular a esta, pues la multiplicación de la pendiente de esta por la pendiente de esta que le subrayé tiene que dar menos 1. Entonces pues se llama la pendiente de esta. Entonces, bueno, voy a dejar del lado izquierdo lo que no tiene y. Listo. Entonces simplemente aquí el 2 lo pasé negativo y el menos 3y lo pasé positivo. Como necesito y sola, entonces divido todo en 3, me va a quedar 2 tercios de x menos 2 tercios igual a y. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta que nos dan? 2 tercios. Luego, ¿cuál sería la cuál sería la pendiente de la recta perpendicular a esta? Pues sería menos 3 medios. Recuerden, el recíproco con signo contrario. Si está más, pues está con menos. Entonces tenemos que buscar una ecuación que tenga pendiente menos 3 medios. Y de hecho aquí ya podríamos sacar la opción D de una vez. ¿Listo? Pero pues vamos a hacerlo completo, porque pues es la única que tiene ese estilo. De hecho aquí es un menos 3 sobre 3 dividido entre 3, esto pues sería 1. Listo. Entonces pues nos dicen que pasa por ese punto, entonces ecuación punto pendiente. O si no se les facilita esta ecuación, pues utilizan y igual a mx más b, reemplazan x y y por las coordenadas del punto. Y ahí hallan b, y ya con b pues sacan la ecuación general, porque tienen la pendiente y tienen el punto de corte. Entonces sería la pendiente multiplicada por x menos x1. Entonces sería y menos 4 igual a menos 3 medios multiplicado por x, y x1 vale menos 1, entonces sería menos menos 1 más 1. Listo, entonces me queda y menos 4 es igual a menos 3 medios de x menos 3 medios. Entonces ese 4 que está negativo va a pasarlo a sumar, me queda menos 3 medios de x menos 3 medios más 4. Entonces esto me daría menos 3 medios de x. Aplico carita feliz, 4 más 2 me da 8, me da más 5 cuartos. Perdón, 5 medios. Aquí factorizan todos y factorizan solo dejan la x acá, entonces pues factorizamos acá. Menos 3 medios sería factor de x. Y pues aquí, ¿cuál sería el factor de acá? Pues sería dividir este entre este acá. Entonces sería 5 medios dividido entre menos 3 medios. Producto de extremos y medios me da 10 dividido entre 6. Igual menos 3 mitad 4. Mitad 3. Entonces me queda menos 4 tercios. Listo, y vamos a ver cuánto nos da acá. Listo. Bueno, aquí está escrito de otra manera. Vamos a ver aquí. Desarrollamos esto a ver si nos da lo mismo. Menos 3 medios de x. De hecho aquí justamente utilizan esa viene de acá, este despeje acá. ¿Por qué? Porque aquí el 4 lo pasaron a sumar, que viene aquí, pues está aquí al otro lado como y menos 4 es igual a menos 3 medios. De hecho es este paso acá. Y menos 4 es igual a menos 3 medios de x más 1. Entonces efectivamente va a ser la respuesta D. Si desarrollamos acá me queda menos 3 medios de x menos 3 medios más 4. Listo. Y esto de acá, ¿cuánto me da? Aplico carita feliz. 4 por 2, 8 me da
5 medios. Me queda menos 3 medios de x más 5 medios, que es la que tenemos acá. Entonces, efectivamente, y de hecho, como ven, la pudimos descartar, lo pudimos sellar desde el principio simplemente con el valor de la pendiente. Dice, el valor de k para el cual las rectas 3x menos 2y menos 1 es igual a 0 y 5x más k por y más 3 es igual a 0 son perpendiculares. Recuerden, perpendicular, la multiplicación de las pendientes tiene que ser menos 1. Entonces ahí llama la pendiente esta acá. Entonces el 2y va a pasarlo al otro lado. Entonces me queda 3x menos 1 igual a 2y. Como necesito y, pues divido todo entre 2. Entonces me queda 3 medios de x menos 1 medio igual a y. Entonces la pendiente de esta recta es 3 medios. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta perpendicular? Va a ser menos 2 tercios. El recíproco, que el recíproco recuerden que es 1 dividido entre el número, dividido entre 3 medios. Hacemos producto de extremos y de medios. Entonces me da 2 tercios con el signo contrario. Pues aquí tiene signo positivo. Aquí lo pongo negativo, es decir que la pendiente de la nueva recta va a ser menos 2 tercios. Listo. Y entonces aquí me dan la otra recta. Me dicen que la otra recta tiene ecuación general 5x más k por y más 3 es igual a 0. Entonces, pues como y necesito la canónica, pues despejamos y. Entonces, k por y sería lo que está sumando. Aquí el 5x lo paso a restar. Y el 3 también está sumando, lo paso a restar. Como necesito y, pues divido todo entre k. Entonces me queda menos 5 por k. X menos 3 por k. Listo. ¿Y qué tiene que pasar? Como esta recta acá y esta acá son perpendiculares, entonces ya vimos cuál tenía que ser la nueva pendiente de esta acá. Es decir, que esta pendiente de acá, que es menos 5 sobre k, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2 tercios. Perdón, a menos 2 tercios. ¿Listo? Ya, entonces resolvemos esto, cruzamos, me queda menos 15. Es igual a menos 2 por k. Como necesito k, ese menos 2 que está multiplicando lo paso a ver, me queda menos 15. Divido entre menos 2 y esto, pues menos entre menos da más. Entonces k va a valer 15 medios. ¿Listo? Entonces aquí va a valer 15 medios. La respuesta correcta es la D. Finalmente, para terminar lo que son rectas constantes, las rectas vamos a ver lo que son rectas constantes, que son horizontales o verticales. En este caso, vamos a ver las horizontales. En las horizontales pasa que la pendiente es 0. ¿Listo? Como ven, no tiene inclinación. Y en las verticales lo que pasa es que justamente tienen como, por decirlo de algún modo, pendiente infinita. Porque si acá ustedes toman 2 puntos de la recta horizontal y aplican la ecuación de la pendiente, les va a dar pendiente 0. Pero si ustedes llegan a aplicar acá esa ecuación, pues ¿qué va a pasar? Les va a quedar dividido entre 0. Y entonces, por eso decimos que tiene como pendiente infinita. Entonces vamos a ver que las rectas constantes son horizontales o verticales. Entonces, pues ¿cómo las identificamos? Las rectas horizontales van a ir denotadas como y igual a el punto por el cual pasan. Y las verticales utilizan la letra x. Entonces, por ejemplo, si tengo esta recta horizontal que pasa por el punto 4, pues la ecuación de esta recta va a ser y es igual a 4. Y si tengo esta recta horizontal que pasa por el punto y menos 3, pues va a ser la recta horizontal y igual a menos 3. Por ejemplo, si tengo esta recta vertical, pues ya no va a trabajar con y, sino con x. Y pasa por el punto 4, x igual a 4, pues entonces esta va a ser su recta. ¿Listo? Es su ecuación. ¿Listo? Por ejemplo, la horizontal podríamos aplicar todo lo que hemos visto. Si nos dan 2 puntos de la horizontal, pues sería, digamos, acá el punto 1,4 y acá el punto 7,4. Entonces cuando hayan la pendiente les va a dar 0 y con cualquiera de estos dos puntos o utilizando punto pendiente o la otra forma, automáticamente nos daría lo mismo. Nos daría y igual a 4. No tiene pendiente. Y ya con eso cerramos